Para empezar a avanzar en el conocimiento científico debemos deshacernos de algunos obstáculos que hoy en día se están haciendo cada vez más potentes en esta era de posmodernidad. El relativismo, que todo es lo mismo, o que tiene el mismo valor, que los procesos sociales a estar sometido al caos, todo cuenta, solo son distintos puntos de vista. Por muy bonito y democrático que suena, esto es una farsa. No es casualidad de que muchas críticas contra el materialismo histórico sea en realidad un ataque contra las mismas ciencias sociales en general. El individualismo metodológico es un reduccionismo de la teoría de la elección racional. A pesar de ser objetivista, algunos filósofos de las ciencias como el programa Fuerte, la teoría del caos, son culpables del desarrollo de esta postura. Su caso más extremo es la teoría de la conspiración, que incluso se la propaga a medios considerados entre comillas científicos, como el History Channel. Las ciencias sociales no pueden ser neutrales, pero pueden ser objetivas si se las trata con rigurosidad, por lo que se puede precisar ciertos procesos históricos. Es necesario acabar con el relativismo por no dar espacio al conocimiento científico como conocimiento próximo a lo real, pues los relativistas se han convertido en los nuevos terraplanicies, ya que intenta reducir la ciencia a relaciones de poder entre un conjunto de opiniones y creencias. Con esto no negamos que exista subjetividad, sobre todo en las ciencias sociales, pues es obvio que en el campo del pensamiento existen distintas interpretaciones sobre un objeto real y que varían los puntos de vista según la posición que tomemos. Que incluso existen distintos niveles de abstracción de nuestro pensamiento, así el concepto clase social no es lo mismo cuando examinamos un modo de producción concreto que cuando intentamos comprender una coyuntura histórica determinada. Pero aún sujeto a estas problemáticas del pensamiento, no es posible decir que cualquier conocimiento es válido como conocimiento que nos sirve para aproximarnos a lo real. Por el contrario, muchas veces solo es un obstáculo a este. Tampoco se quiere negar la influencia de lo social en el conocimiento, incluso en el científico, pero lo social puede ser en la mayoría de los casos un elemento que limita el conocimiento, y no permite ver lo oculto en él, es decir, puede funcionar como obstáculo. Así, por ejemplo, las religiones en muchos momentos de la historia impulsaron el conocimiento científico, pero este conocimiento, al no estar sujeto a un método racional, se vio limitado producto de los valores culturales, a la tradición establecida en su contexto. Otro ejemplo es el de la economía clásica burguesa, que si bien cuenta con un método racional, pero en afán de justificar el orden establecido produjo importantes límites al conocimiento, cuestión que hablaremos más adelante en un video. Es por eso que descartamos la noción relativista, pues esta reduce el conocimiento, incluso el científico, a un factor puramente social. Por último, tampoco no se niega el valor de otras formas de conocimiento, fuera de científico, por ejemplo, la moral, la religión, el arte, etc. y sin duda con una importancia muy significativa para el materialismo histórico. Pero debemos ser claros cuando se trata de conocimiento aproximado a lo real, el conocimiento científico prevalece sobre otras formas de conocimientos. Por un lado, decimos que el conocimiento no científico, moral, religión, arte, etc. se puede convertir en un dogma cerrado, lineal, y actuar en lo social como contraproducente, si no se lo combina con el conocimiento científico, especialmente en su perspectiva crítica. Pero por otro lado, el conocimiento científico necesita del conocimiento no científico, sobre todo la moral y la estética artística, para que éste no se convierta en un factor puramente instrumental y peligroso para la sociedad en la que formamos parte. El sentido común es el obstáculo más difícil de superar para las ciencias sociales y las ciencias en general, pues el sentido común es algo tan evidente, concreto, natural, es con lo que sintetizamos nuestros conocimientos. Está relacionado con las vivencias, con el día a día, y estamos tan convencidos que nos parece obvio. Sacamos conclusiones apresuradas, pero estas no vienen de la nada, son alentadas y muchas veces capitalizadas por proyectos políticos, que sirven para generar fronteras en la sociedad, divisiones que buscan chivos expiatorios como culpables de nuestros males. Pero el sentido común no es falsa conciencia, es decir, no es simplemente equivalente al error, sino que su imprecisión radica en su simplificación, en el no estar ordenado conceptualmente, en no apoyarse en niveles de abstracción tan importante en la ciencia. Es por eso que poco o nada aportan al conocimiento científico. Como dice Bourdieu, el conocimiento científico opera en contra del sentido común, pues no se puede ver que la Tierra gire alrededor del Sol con la mera observación, ya que parece que fuera la inversa. Para poder entender mejor, plantearemos algunos ejemplos en forma de afirmación para intentar resolver la problemática. Ejemplo 1.
La causa del subdesarrollo es la corrupción, es una opinión muy común en nuestros días. Pero en realidad no hay relación causal entre corrupción y subdesarrollo, o mejor dicho, su relación es anacrónica, dependerá del tipo de ilícito que se realice. Por ejemplo, la fuga de capitales hacia el exterior puede deteriorar la economía, en este caso sí hay relación causal, pero habría que ver el impacto significativo, cuestiones si el hecho es realmente ilegal o incluso si ese capital se repatria en el futuro, en este caso el problema vuelve a ser anacrónico. Otro ejemplo opuesto, es el caso del narcotráfico y sus raíces en el Estado, narcoestado, que en inversa al primer ejemplo puede contribuir al crecimiento del PBI, pero aún en este caso, la influencia en el desarrollo económico no deja de ser discutible, ya que esta actividad económica puede llevar a la parálisis a otras actividades. También hay casos que ni siquiera es posible determinar ninguna relación causal, es el caso si por ejemplo, que un funcionario de gobierno desvía fondos públicos y los invierte en un proyecto privado, en este caso es correcto decir que puede llevar al deterioro del sistema de salud o educación pública, pero resulta imposible determinar su influencia en la macroeconomía ya que habría que tener en cuenta el uso de esos fondos y su repercusión. Ejemplo 2. Si todos respetamos nuestra patria sacamos el país adelante, es decir salimos del subdesarrollo. En este caso existe un doble problema, por un lado, existe un desproporcionado idealismo. Incluso tomando como en cuenta una supuesta conducta y respeto por las normas eficaz, idealizadas en los países desarrollados, esta debe tomarse como consecuencia, no como causa. Por otro lado, creer que la existencia de un mayor respeto por las instituciones nacionales llevaría a superar el subdesarrollo es ignorar las causas del subdesarrollo mismo. Pues este no se debe a ninguna disciplina ni cuestión cultural, sino es cómo está distribuidos los medios de producción y la propiedad de estos en el mundo, la transferencia de plusvalía, la simetría de poder entre empresas y estados-nación, son elementos clave para entender el subdesarrollo. Muy lejos de la idealización de supuestas conductas. Ejemplo 3. Con la industrialización de nuestra nación salimos del subdesarrollo, este ejemplo es el más polémico. Primero hay que decir que es cierto que toda actividad económica, no solo la industrial, contribuyen al desarrollo económico, sea con capitales locales o extranjeros. El problema radica en que tomar la producción como fenómeno aislado se cae en el error, la producción poco dice sin la distribución y el consumo y aún menos nos dice si no tenemos en cuenta los medios de producción y la propiedad de estos medios. En la actualidad existe un fenómeno de desindustrialización en los países desarrollados, en el que se trasladan empresas a los países subdesarrollados con el objetivo de disminuir el valor de la fuerza de trabajo. Se trata especialmente de empresas que no demandan mano de obra de alta calificación, o empresas contaminantes en busca de legislación favorable. Pero este traslado físico de algunas industrias, lejos de acortar la distancia entre los países desarrollados y subdesarrollados, la sigue extendiendo. Si queremos entender el nivel de vida, basado en el nivel de consumo, debemos no solo tener en cuenta la producción puesta en la dimensión del capital de la empresa, como ya dijimos hay que tener en cuenta la distribución, y más concretamente la distribución de los medios de producción, y sobre todo la propiedad de este mismo, especialmente de qué nación es originaria.